Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí, ¿verdad?, esta noche y sobre todo de poder impartir un poquito, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque Él adecúa todas las cosas para que su palabra sea compartida. Y doy gracias también, ¿verdad?, por lo de las transmisiones. Sigan orando, como mencionó nuestro hermano Bruce. A veces hay inconvenientes, ¿verdad?, pero el Señor siempre nos ayuda. Siempre nos ayuda a volver a transmitir nuevamente, ¿verdad? Y todo esto es para la honra y la gloria del Señor. Bueno, hermanos, hoy quiero darles una pequeña reflexión y casualmente, ¿verdad?, es de lo que se leyó en la lectura, ¿verdad?, de Apocalipsis 2. Y normalmente, ¿verdad?, hemos escuchado las enseñanzas de la carta de las iglesias de Apocalipsis más de una vez. Esto se ha predicado muchas veces, ¿verdad? Y siempre se escucha, ¿verdad?, también de la carta a la iglesia de Éfeso, y donde dice la famosa frase, has dejado tu primer amor. Pero al parecer esto queda como una historia de algo que pasó en esa iglesia, ¿verdad? Pero normalmente no lo agarramos algo como para analizar nuestras vidas, para rectificar, ¿verdad?, nuestras vidas. Simplemente lo tomamos como algo que se le había mandado a la iglesia en Éfeso porque ellos andaban en malos caminos, ¿verdad? Y como le explica la carta de Apocalipsis. Y hoy deseo hacerles una pregunta y quiero que lo analice. Tome su tiempo para pensar y respóndase con sinceridad, porque nadie en estos momentos le puede juzgar. Esto es algo, ¿verdad?, que va a ser entre usted y Dios. Y la pregunta es, ¿de qué usted o de qué nos estamos llenando? ¿Cuál es el centro de nuestras vidas? Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Creo que todos en algún momento hemos caído en el hábito eclesiástico. Pero la pregunta es que si Dios en sus vidas se ha vuelto un hábito monótono o se ha vuelto un hábito de fervorosa pasión, porque hay dos diferentes de hábitos, ¿verdad? Un hábito que lo hace porque, bueno, ya hay que hacerlo, pero está el hábito que ya es parte de ti, que lo hace porque eso te llena, porque te apasiona, porque te gusta. Y tal vez ahora el ritmo de las cosas en la iglesia ha bajado, tal vez ya no es como antes, pero igualmente ahora, ¿verdad?, en los servicios que se hacían o en lo que se hacen, ¿cuál es su pasión, ¿verdad?, al conectarse? Pero mi pregunta radica más que todo en si cada vez, ¿verdad?, que cuando teníamos los cultos presenciales e incluso ahorita que estamos en las transmisiones, si usted anhela el tiempo con Dios que se pasa mientras se transmite el culto, mientras estaba en el culto cuando podíamos ir a la iglesia, usted anhela ese tiempo que usted pasa en intimidad con el Señor, o eso se ha vuelto una práctica monótona, sin pasión y sin ánimo. Yo le pregunto, ¿usted anhela alabar al Señor? ¿Anhela esperar el tiempo del mensaje como diciendo, amén, vamos a ver qué el Señor me va a traer en esta noche, ¿verdad? ¿Qué tiene para decirme hoy? ¿O usted se está conectando porque, bueno, qué van a decir si no me miran conectado? Porque, ¿qué va a decir la gente que no me estoy conectando? Pues tengo que conectarme, pues, porque ni modo. O porque simplemente, hoy es domingo, hoy es miércoles, ahí hay culto, y por nada más que por una simple tradición de que tiene que ser así porque hoy es culto. Y ¿aún usted está escuchando la voz de Dios? O tal vez le pasa como al pueblo de Israel, como dice en Jeremías 5, versículo 21, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ven, que tiene oídos y no oye. Tal vez le está pasando como al pueblo de Israel. Bueno, en esta noche, hermano, yo quiero mostrarle, ¿verdad?, y recomendarle también algunos hábitos que usted puede utilizar para seguir en su vida cristiana. Y estos hábitos, ¿verdad?, deben ser hábitos apasionados, hábitos que ya son parte de usted, es parte de su esencia,
es algo de lo que usted hace, porque un hábito es algo que hacemos seguido, a veces hasta lo hacemos ya o por inercia, porque ya es parte de nosotros, pero es algo que adaptamos, ¿verdad? Porque nos gusta, porque lo tenemos que hacer, ¿verdad? Yo quiero mostrarle algunos hábitos, ¿verdad?, que usted debería seguir en su vida cristiana. Y el primero de ellos, hermano, tiene que llevar una vida de oración. Y cuando le hablo de una vida de oración, no estoy hablando de orar de vez en cuando, o no estoy hablando de orar cuando usted tiene problemas o cuando está necesitando algo, sino que sea todos los días, ¿verdad? Usted, que tenga un tiempo de intimidad con el Señor, sentir esa necesidad de que tengo que hablar con mi Padre, esa necesidad de que tengo que acercarme a su trono. Eso me da paz, de eso me da gozo, y tener esa comunión con Dios. Y como bien nos los enseñó, ¿verdad?, el Señor Jesús. Él fue el mejor ejemplo, ¿verdad?, de comunión e intimidad con el Padre. Y vamos a leer Marcos, el versículo 1, versículo 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, imagínense, el Señor apartaba un tiempo para hablar con su Padre. El Señor sabía la necesidad y la importancia de tener comunión con Dios. Y muchos a veces dicen, bueno, pero es que Él era Dios también. Pero imagínense, si el Hijo tenía la necesidad de hablar con su Padre, de tener esa intimidad con Él, y dice que en las mañanas, cuando era muy oscuro, o sea, era un momento solo de Él con Dios, no había interrupción, no había nada, ¿verdad? Y incluso después en los siguientes versículos habla de que los discípulos le buscaban y le decían: ¿dónde has estado? Y bueno, ellos tal vez no entendían la importancia de por qué el Señor Jesús hacía eso, pero el Señor Jesús nos muestra la importancia de la intimidad con el Padre, y eso debemos hacerlo nosotros. Si el Señor Jesús los hizo, ¿cuánto más nosotros debemos estar en intimidad con el Padre? Entonces, primer hábito, hermano, tener una vida de oración. Segundo hábito sería tener confianza en Dios. Y esto lo podemos ver en Salmo 103, 19. Vamos a dar la lectura también. Salmo 103, 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahora, ¿qué podemos ver? La última frase: domina sobre todos. Cuando vemos esa palabra que dice que su reino domina sobre todo, su poder, habla de su poder, ¿verdad?, que Él domina sobre todo. Y esto debe ser algo que nos dé gran confianza, algo que nos diga que no importa lo que esté sucediendo o lo que nos rodee, el Señor tiene el control de todo y nos da plena confianza en Él. Yo le hago la pregunta: ¿dónde está su confianza? ¿Usted está confiando en el Señor plenamente? Si usted sabe que el Señor domina sobre todo, eso no le da la paz. Él sabe las cosas y que Él va a cumplir sus promesas. Él nos va a cuidar, que debemos confiar en Él. Y miremos lo que dice Proverbios 3, capítulo 3, el versículo 5 y el versículo 6. Proverbios 3, versículo 5 y el versículo 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿dónde está su confianza, hermano? Dice: fíate de Jehová de todo corazón. Y después dice: no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Usted está creyendo en su propia prudencia? Una vida de fe, hermano, le va a ayudar a acercarse más a Dios. Le va a ayudar a mantenerse en constante oración y, sobre todo, a amar más a Dios. Otro hábito, hermano, es meditar en la palabra de Dios. Y aquí yo le hago la pregunta: ¿qué tan importante es para usted esta parte? Creo que es una de las cosas en las cuales más se falla. Y esto, la verdad, lo podemos ver en el Salmo 63, versículos 6 y 8. El Salmo 63, versículos 6 y 8 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche,
porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré, sí. Y estará mi alma pegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Entonces dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y la palabra meditar, hermanos, tiene una gran profundidad, porque la palabra meditar no solamente es leer, la palabra meditar es reflexionar, la palabra meditar es pensar, la palabra meditar es examinar nuestras vidas, y la palabra meditar es cómo nos vemos a nosotros mismos bajo el punto de vista de Dios. Cada vez que nosotros leemos, cada vez que nosotros meditamos en su palabra, el Señor nos habla. No es una simple lectura de comprensión, vamos a leer a ver qué dice, ya cumplí, ya listo, se acabó. No, es tomar un tiempo para ver qué el Señor nos quiere decir con medio, ¿verdad?, de su palabra. Y si, hermanos, si nosotros no meditamos, yo le hago la pregunta, ¿cómo vamos a ser fieles al Señor? Muchas veces el día a día nos absorbe tanto con sus afanes, y muchas veces dejamos esto como último lugar, como lo menos importante, y a veces en el peor de los casos, ni siquiera lo hacemos. Salimos de nuestros trabajos, salimos de nuestras casas, nos levantamos, prepararnos para el trabajo, vamos al trabajo, mientras agarramos el carro, el bus, el tranque y todo lo demás, regresamos, y así nos vamos. Así nos vamos durante todo el día, llega la noche, y no tuvimos un tiempo para Dios. No tuvimos un tiempo para meditar su palabra. No tuvimos un tiempo para orar. No tuvimos un tiempo para tener intimidad con el Señor. Y, hermano, la meditación de la palabra no solamente nos va a ayudar a pegarnos más a Dios, a confiar más a Dios, sino también nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Y no solamente en nuestro crecimiento espiritual, también nos va a guiar a nosotros en nuestras vidas normales para ir en el buen camino. Otro hábito, hermano, que debemos seguir es obedecer a Dios. Dice Deuteronomio 27:10, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te he ordenado hoy. Hermano, cuando nosotros no obedecemos a Dios, nosotros estamos a un nivel más alto. Ahora, quiero aclarar con esto, ¿verdad?, que esto no significa que nosotros seamos mejores que los demás. Esto no significa, ¿verdad?, que debemos estar altivos o creernos. No. Lo que estamos hablando de cuando estamos a un nivel más alto significa que nuestras vidas están a un nivel superior que la del mundo. Y todo esto, ¿verdad?, de obedecer a Dios va ligado a los 3 hábitos anteriores. Hermano, si usted ora, si usted confía en el Señor, si usted medita en su palabra, ¿cómo puede ser un hijo desobediente? Si usted está en íntima comunión con el Señor, si usted tiene la plena confianza de que Dios cumple su promesa y usted descansa en sus brazos, y día a día usted busca la palabra del Señor para que le guíe, para que vea qué es lo que el Señor quiere decirme, tenga la seguridad que usted va a obedecer al Señor. Y una vida en obediencia, hermano, le va a traer buenos resultados en todo el ámbito que tenga que ver con su vida. Porque qué mejor libro, ¿verdad?, para que nos guíe, para que sea la regla de nuestras vidas que la Biblia. Qué mejor libro, ¿verdad? Aquí tenemos todo, hermanos. No hay que andar buscando libros de psicología o libros morales ni nada de eso. Hermanos, aquí en la Biblia está todo. Y otro hábito, hermano, que quiero mencionarles es dar a Dios y a otros. Vamos a buscar el libro de Lucas y vamos a leer el versículo 38 del capítulo 6. El libro de Lucas 6, versículo 38, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, pero también
pero también dice que porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y yo le pregunto, ¿dónde está nuestro corazón, verdad? ¿Dónde está nuestro tesoro? Muchas veces queremos que Dios cumpla sus promesas, decimos que Dios que no nos va a desamparar, pero nuestro tesoro no está en las cosas celestiales, sino en las terrenales. Esto me recuerda, ¿verdad?, a la parábola del rico insensato. La parábola del rico insensato que él decía dentro de sí, ¿qué haré? Bueno, ya, ¿dónde guardo mi fruto? Ya tengo todo. Y se le ocurrió la idea, voy a edificar graneros altos, ¿verdad? Y guardaré todos mis bienes ahí. Y después él se decía entre sí, bueno, voy a reposar, voy a regocijarme, voy a beber, porque ya estoy hecho. Pero ¿qué le dijo el Señor? Necio. Anoche vienen a pedir tu alma. Todo lo que tenías, ¿de quién va a ser? Y la frase, la parábola termina con la frase, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, hermano, dé a Dios y dé a otros. Uno sabe la bendición que es dar, no solo para la obra del Señor, sino también para ayudar a los hermanos, para ayudar a los más necesitados. Y haga tesoros celestiales, hermano. No haga tesoros terrenales, en donde eso se acaba, eso se va. El dinero, hermanos, va y viene y uno puede tener mucho dinero y en un día perderlo. ¿Y dónde queda todo eso, verdad? Eso no queda en nada. Y de esto, ¿verdad?, se menciona en esta parábola del rico insensato. El otro hábito, hermanos, que quiero indicarles es perdone a otros. Y creo que esto bien lo explica, ¿verdad? Lo podemos ver en el libro de Efesios. Vamos a estar leyendo ciertos versículos del capítulo 4. Efesios 4. Vamos a estar leyendo el versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero luego en el 27 dice, ni deis lugar al diablo. Más abajo en el 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y termina en el 32 diciendo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y hermano, este punto es uno de los más difíciles para los humanos. Nos cuesta perdonar. Una de las cosas más complicadas. Por lo regular, ¿verdad?, el humano es rencoroso. Y aunque muchas veces decimos, sí, yo lo perdoné, pero mentira. Siempre está esa espinita puyando en el corazón. Siempre está ese rencor ahí, ¿verdad?, que si más adelante nos lo podemos cobrar, lo hacemos. Y eso es algo, ¿verdad?, que cuesta. Pero cuando veamos, ¿verdad?, que nos está costando perdonar a un hermano, al familiar, a un amigo, tenemos que recordar, hermano, tenemos que recordar que nosotros tuvimos una persona que nos amó tanto y que nos perdonó todo, incondicionalmente. Que Él nos estuvo viendo, bueno, mira, me dieron 39 latigazos, que tuve que llevar un madero colgando, me metieron clavos en los brazos y la verdad es que yo creo que no te mereces mi perdón porque yo sufrí mucho. No. Él lo hizo por amor y él no piensa, él no pensó en decir, bueno, a unos sí, a otros no. Él perdonó porque el perdón es para todos. El perdón es para todo aquel que quiera recibirlo. Y así mismo nosotros debemos hacer, hermanos. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Bueno, en la Biblia, ¿verdad?, Jesús dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Y cuando significa 70 veces 7 no significa que usted va contando. Ahí, bueno, va una, va dos, hasta llegar a 70 veces 7, ¿verdad? Esto era una manera de decir, perdone siempre. Nadie se va a poner a contar, perdone siempre. Y nosotros debemos ser así, hermanos, perdonar. Y sí que estos, ¿verdad?, son hábitos, hermanos, que si seguimos estas recomendaciones, viviremos apasionados por el Señor, amando a nuestro Señor y en intimidad
con el Señor y nos ayudará también a nuestro crecimiento espiritual. Pero muchas veces, hermano, el problema es que nos apasionamos más por las cosas de este mundo que por las espirituales. Normalmente, ¿verdad? Cuando hay un evento deportivo, todos están atentos al día en que va a ser el evento. Ya sea la Champions, ya sea un juego de basquetbol, una final de NBA o de béisbol. Bueno, todos, ¿verdad? Están atentos a los eventos deportivos e incluso se preparan, anticipan el día, que si compran cosas de picar, que alitas y soda, incluso invitan a sus amigos y se unen para ese evento deportivo y cuando está el evento y cuando meten un gol o encestan o un batazo, todos gritan gol, pero nos apasionamos por estas cosas vanas y terrenales. Pero yo le hago una pregunta. ¿Y cuando usted va a la iglesia, usted se apasiona? ¿Usted se emociona? ¿Usted llega a una visita nueva y usted dice, gloria a Dios que vino? Estábamos esperando. O cuando usted está cantando, alaba al Señor con gozo, con fervor, con pasión, siente lo que está alabando. Dice, ¿verdad? Entiende lo que está cantando. Las letras de los signos tienen bellas palabras, bellos mensajes. Usted lo canta porque ya lo dice como un rezo, como cuando los católicos están en misa y contestan algo que es una palabra, bueno, simplemente por contestar. O en realidad usted está sintiendo lo que está cantando, usted siente que está glorificando al Señor, alabando a su Rey y Señor. Yo he podido notar, ¿verdad?, que a nosotros nos hace falta esa pasión, esa pasión por estar en nuestra iglesia, esa pasión por alabar al Señor. A veces estamos ahí parados como obligados. A veces estamos ahí de pie y se está cantando y estamos mirando por otro lado, estamos balbuceando, abriendo la boca, sí, pero no sentimos lo que estamos haciendo. Y hermanos, usted cuando viene el día del culto, usted dice, bueno, el culto, bueno, voy a esperar, inicia a las 11, a la 1, son 2 horas, ya después me voy. O usted está preparándose con anticipación. Usted dice, ya viene el domingo, el sábado, viene el culto, viene el momento de compañerismo con mis hermanos, voy a alabar al Señor, voy a escuchar su palabra, el Señor me va a hablar. ¿Cuál es su pasión, hermanos? ¿Cómo usted está amando a su Dios? ¿Se apasiona más por las cosas de este mundo y no se apasiona por las cosas del Señor? ¿Cuál es el peso que tiene la balanza en sus vidas de estas cosas? Y siempre las personas presentan ciertos indicios o señales, signos de amor. Esto sucede, ¿verdad?, en la mayoría de las relaciones sentimentales. Llámese noviazgo, llámese matrimonio, llámese amistad, pero estos indicios, ¿verdad?, son visibles. Estas señales son visibles, ¿verdad?, cuando alguien tiene algún tipo de afecto hacia otra persona. Y así mismo es con el Señor. Deben haber indicios que nos hagan ver y hacer relucir que en realidad amamos al Señor. Y tal vez una de esas señales, hermanos, es que buscamos a Dios. Y como lo dice en el libro de Jeremías 29:13. Vamos a leerlo, hermano. Jeremías 29:13. El libro de Jeremías 29, versículo 13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros buscamos a Dios, hermanos, Él se muestra. Incluso Él no se está ocultando o está jugando a las escondidas. Dice, si me buscaréis y haréis. Él solo pide que le busquemos de todo corazón. Y esto, ¿verdad?, es como lo dice el libro de Mateo, el capítulo 7 del libro de Mateo. Vamos a dar la lectura del 7 y el 8.
Dice, pedid y se os dará, buscad que hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, aquí el versículo es claro, ¿verdad? El Señor en realidad no se está ocultando para nadie. El Señor está ahí, presente, solo esperando que nosotros. El capítulo 1, el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y luego también en 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 9, nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han zumbido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para lo que los ama, ¿verdad? Y cosas. Y como mencionó el hermano Jaime en unas predicaciones, ¿verdad? Un domingo pasado, nosotros queremos tomar las bendiciones de Dios como quien toma sopa con tenedor. Y el Señor quiere que nosotros le demos lo mejor a Él, que no le demos lo primero que sale, no le demos las obras, o que no nos preparemos para lo mejor. No, el Señor quiere lo mejor. Así que, hermano, si usted tiene un ministerio, dé lo mejor. Cuando usted cante, dé lo mejor. Cuando usted quiera hacer un servicio para el Señor, quiera participar en algo, dé lo mejor, hermano. El Señor pide que le demos lo mejor. Es una muestra de amor el que nosotros le demos lo mejor a nuestro Dios. Y recibirá las bendiciones del Señor abundantemente, no tomando sopa con tenedor. Y el tercer señal de amor que quiero mostrarles en esta noche es de que cuando usted ama a alguien, usted celebra con esa persona. Y así debemos hacer nosotros también. Debemos celebrar con Dios. Cuando usted ama a alguien, usted quiere celebrar todo con esa persona. Sus logros, sus emociones, festividades, etc. Entonces, yo le hago la pregunta, hermano. ¿Usted celebra con Dios por las inmensas bondades que Él les ha dado? ¿Usted le alaba con fervor? Actualmente usted está en su sillón o en su asiento ahí prestando atención o viendo lo que canta como cualquier cosa, o usted en realidad está alabando a Dios con su corazón. Hermano, alabe su grandeza, alabe que Él les salvó, así como dice Isaías 2:5, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. O incluso como dice el Salmo 95:1. El Salmo 95:1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y ni hablar, ¿verdad?, del Salmo 50, que dice cómo vamos a alabar al Señor, con pandero, con salmos, con himnos, cántico espiritual, alaba al Señor. Y el Salmo 50, ¿verdad?, es un bonito salmo de alabanza. Hermano, yo quiero terminar dándoles ciertos pensamientos. Y es que la iglesia de Éfeso, como lo pudimos leer, ¿verdad?, en el Apocalipsis, capítulo 2, ellos estaban sufriendo ataques. Y estaban recibiendo muchos ataques, no solamente de falsos maestros o los nicolaitas, como menciona ahí, pero también ellos, ¿verdad?, habían perdido su primer amor. Pero al final, la debilidad espiritual de esta iglesia sucumbió en sus bases hasta que la derrumbó. Y la pregunta es, ¿en qué se descuidó esta iglesia para que terminara así? Bueno, en dejar su primer amor. Y hermano, actualmente no es muy distinto. Después de 20 siglos, la iglesia del Señor sigue presentando los mismos síntomas de la iglesia en Éfeso. Culto al hombre antes que a Dios. Engaño y mentira a través de falsos profetas que
estos evangelios, ¿verdad? Que ofrecen una vida de éxito sin sufrimiento, una vida de victoria sin cruz. Sobre todo actualmente, y los cristianos están sufriendo un materialismo excesivo. Y también tenemos el síndrome de la soberbia y la altivez. Como mencioné, pensamos que por ser cristianos somos mejores que todo el mundo. Y eso no debe ser. Nuestras vidas es mejor que la terrenal, porque somos cristianos. Pero no, hermano, no debemos ser altivos, no debemos ser soberbios. Y también, ¿verdad?, la parte de que dejamos las Sagradas Escrituras y volvemos las iglesias en todos esos eventos vanidosos que el mundo ofrece para supuestamente atraer multitudes a Cristo. Y se ha perdido, ¿verdad?, la sana doctrina, se ha perdido, ¿verdad?, todo lo que el Señor manda en su Biblia se ha perdido por mezclarlo con cosas, ¿verdad?, que este mundo está ofreciendo. Y simplemente hemos olvidado que lo único que el mundo necesita en estos tiempos es a Cristo. Que lo único que necesita es el perdón de pecados a través del arrepentimiento y de la salvación. Hermanos, que esto nos ayude a reflexionar y que nuestra oración sea querer despertarnos con ganas de ver a nuestro Señor, con ganas de tener un momento de intimidad con el Señor. Que no sea solo una rutina, sino que esto sea parte de nuestros día a día. Que Dios no sea un amor más, sino que sea el único amor. Queremos conocerle íntimamente. Y Dios nos da la respuesta sobre qué es lo que debemos hacer para no caer en la frialdad, como la que estaba sufriendo la iglesia de Éfeso. Dios nos da la respuesta de qué hacer para no caer en eso, sino más bien amarle y hacer hábitos en nuestras vidas que nos mantengan firmes y constantes, peleando la buena batalla. Y esto, ¿verdad?, lo vemos en Apocalipsis 2, versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el 5 da la respuesta. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y que dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, viene la advertencia. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Luego cierra en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, escuchemos lo que el Señor nos tiene que decir y hagamos hábitos que nos ayuden en nuestra vida como cristianos. Amemos al Señor y que el Señor sea parte de nuestro día a día, que el Señor sea algo que deseamos día a día, que el Señor sea una pasión en nuestras vidas. Si, hermano, en estos tiempos no estamos siendo apasionados y fieles al Señor, no lo vamos a hacer cuando regresemos a la iglesia. Dice el Señor, dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y este es un buen tiempo, hermanos, para acercarnos a Dios personalmente. Nadie nos ve. Nadie está ahí para señalarte o para ver qué tan fiel eres. Aquí se fueron las apariencias. Ahora solamente es usted con Dios. Ame al Señor, hermano. Acérquese a Él. Si está apartado, arrepiéntase y vuelva a sus primeras obras. Oigamos lo que el Señor tiene que decirnos en esta noche. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque gracias a tu palabra, Señor, podemos tener la guía exacta, Señor, de lo que es bueno para nuestras vidas. Pido, Señor, esta noche, Señor, que tu palabra nos haga ver, Señor, que debemos buscarte de corazón, con pasión, que debemos buscarte, Señor, volver a nuestro primer amor,
así como cuando esos inicios nos gozábamos y servíamos con placer, Señor, con ánimo, sin que nos los pidieran. Ayúdanos a regresar nuevamente a ese amor de inicio, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos que te busquen, Señor, todos los días. Ayúdanos, Señor, a quitar esas costumbres tradicionales, Señor, que se nos ha pegado con el tiempo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que la experiencia, Señor, de la intimidad contigo sea nueva día con día, Señor. Que tu palabra, Señor, nos hable y se renueve en nuestros corazones día con día. Ayúdanos, Señor, en estos momentos, Señor, a serte fiel. Y cuando usted decida, Señor, que podamos volver a reunirnos, que tengamos una gran fiesta, Señor, de regreso, en donde nuestros corazones estén preparados para alabarte, Señor, con sinceridad, para alabarte con gozo, con pasión, con placer, para tener nuestro corazón listo para seguir escuchando lo que usted nos tiene que decir día a día en su palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, y que no nos pase lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Ayuda a cada hermano, Señor, a tomar conciencia sobre estas cosas. Pido, Señor, todo esto en el hermoso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.